pido disculpas si cometo algo indebido. Doctora Adela Seguí, buen día. Buen día. Le puedo decir públicamente, parece mi hermana menor. Ay, por favor. Sí. ¿Por qué? Porque estamos próximos a cumplir 60 años. Sí, efectivamente. Para destacar, porque son mellizas o gemelas con Adela. Entre las dos cumplimos 120 años. Sí. Quédese tranquilo. Tengo 3 amigos, voy a jugar al fútbol, compartimos la edad y decimos ahí vienen los 3 patitos, como la marca de fósforo. Entre los 3 hacemos 222. Así que no, usted parece una hermana menor. ¿Cuándo cumple? El 13 de agosto. Ahora, la semana que viene. 60 años. 60 años. ¿No hacen la fiesta de los, no participan en la fiesta de los mellizos? ¿Mellizas o gemelas? Somos gemelas idénticas. Gemelas idénticas. Y acompañando a la decana de la Facultad de Derecho, el doctor Gabriel Pereira, subsecretario de Investigación. El gusto de conocerlo, buen día. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Agenda importante dentro de lo que es la Facultad de Derecho, Adela. Importantísimo. Mañana tenemos una visita de un jurista eminente y juez eminente que es el doctor Augusto Cansado Trindade. Trindade es miembro de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya y ha sido vocal y presidente durante muchos años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, con mucho prestigio. Integrar esas cortes no es cosa común. No solo que ha integrado esas cortes, que no, de ninguna manera es cosa común, estamos hablando de la más alta justicia internacional, en absoluto común. No solo que no es común integrarla, sino que Cansado Trindade es alguien que ha dejado huella en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su interpretación y su apertura respecto a los derechos humanos y su manera de construir de alguna manera, nuevo derecho internacional de los derechos humanos desde allí con su labor como juez. ¿Y cuál es la actividad de Gabriel que va a desarrollar esta visita acá en Tucumán? Bueno, el doctor va a tener una actividad académica muy importante dentro de la facultad. La facultad está en un proceso de reflexión y de puesta a punto de un nuevo plan de estudios que está basado justamente en la concepción amplia de los derechos humanos que está muy inspirada en algunos trabajos del doctor Cansado Trindade. Entonces vamos a tener una actividad académica con docentes para discutir algunas formas de hacer realidad esta forma de enseñanza del derecho y después vamos a tener la entrega de honoris causa al doctor en la facultad a las 18:30 el día jueves y luego él va a dar una conferencia pública abierta a todo el público sobre las contribuciones del derecho internacional para el fortalecimiento de los derechos humanos. Bien, importante también porque siempre se ha presentado incluso la sociedad, ¿no? Uno cuando hace un seguimiento de los comentarios que cuando se habla de los derechos humanos, los comentarios apuntan directamente que los derechos humanos tienen una mirada hacia un determinado sector. Eso no se puede desconocer. ¿Cómo se lo puede instalar para decir que los derechos humanos lo tenemos todos? Bueno, esto es importantísimo, Omar, lo que usted acaba de señalar. Nosotros no debemos, y desde la Facultad de Derecho no debemos y no podemos, pero creo que hay que hacer una tarea de alfabetización en algún sentido respecto de qué son los derechos humanos, y en esto la función de Trindade en la Corte Interamericana ha sido extraordinaria. Los derechos humanos no son solamente los derechos políticos o entendidos como los derechos de las libertades personales y los derechos o que las violaciones pueden ser únicamente las desapariciones forzadas que tanto ha sufrido nuestro país o las detenciones ilegales, sino que los derechos humanos tienen una concepción mucho más amplia que esto y alcanza a las vulnerabilidades estructurales como la pobreza, las vulnerabilidades del género, los migrantes, problemas que acucian a toda la humanidad y nosotros tenemos que enseñar los derechos nacionales, tenemos que enseñar en la Argentina nuestro derecho nacional atravesado por esos conceptos en cuya base está la dignidad humana. Y lo característico de Trindade es la importancia de sus fallos, es la importancia que ha asignado al sufrimiento humano en distintas versiones y al sufrimiento humano y a las necesidades de indemnizar las violaciones a los derechos humanos cuando causan
un sufrimiento particular. Así tiene fallos memorables respecto a las indemnizaciones por sufrimientos causados, por ejemplo, a comunidades aborígenes que no pudieron enterrar a sus muertos de la manera ritual que correspondía a sus comunidades por haber sido desalojados de sus tierras. Y bueno, esto como un ejemplo más de lo que es un derecho humano. ¿Cómo se lo puede aprovechar, Gabriela, él en estas horas que va a estar en Tucumán? Bueno, primero asistir a la facultad el jueves 8 a las 18:30. Abierta para todo público. Abierta para todo público. Calle 25 de Mayo. En la calle 25 de Mayo, en el aula magna. Ahí vamos a tener en el entrega honoris causa, donde se va a hacer una semblanza de las contribuciones y el trabajo del doctor Cansado Trindade, en línea con lo que decía la doctora. Y después sí, también él va a poder hablar al público y esperamos tener algún momento de interacción con el público a través de preguntas. ¿En qué tiempo llegan a Tucumán cuando se habla de justicia? Cuando les preguntaba de qué manera se puede aprovechar y por qué, Adela, porque en estos tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, en Tucumán, con la renovación de autoridades provinciales, con la posibilidad de vacante en el Poder Judicial, con el funcionamiento del CAM, con una justicia que también tiene muchas críticas de la sociedad, es como que la sociedad no va con la confianza que tendría que ir al principal. Algunos dicen el último eslabón, yo digo el principal eslabón que tiene el sistema democrático, que es la justicia, para derribar ese mito. No tenemos justicia o la justicia no funciona, porque lamentablemente se personaliza mucho la justicia. Y en Tucumán se la personifica en 2 o 3 nombres. Y siempre miramos la justicia como que existiera únicamente la justicia penal. Y hay otros sectores de la justicia que tienen relación directa con esto que estamos hablando de los derechos humanos. Que está la parte civil, que está la parte comercial, que está la parte familiar, que está la ley de adopción. Hay tantos, los derechos del niño, el derecho jubilado, personas que quieren inscribir a sus hijos en las escuelas públicas y no lo pueden hacer, o que quieren acceder al estudio y no lo pueden hacer. Eso también es derecho humano. Por eso cuando me preguntaba qué es derecho humano, no es únicamente la violación o la participación del Estado sobre las personas. Totalmente. El Estado, el Estado es garante de los derechos humanos y debe ser garante de los derechos humanos en los territorios nacionales. Ahora, esto que usted está, Omar, señalando una cierta desconfianza de la gente respecto a la justicia, yo creo que aquí se trata de hacernos cargos todos, de hacernos cargo de lo que pasa en nuestro país a nivel de las instituciones en todos los niveles. Y en esto, lo que usted señala es muy importante porque esa falta de confianza que usted está diciendo, se nombran 2 o 3 personas y se personifica la justicia con nombres. La justicia no es solo 2 o 3 personas de ninguna manera y muy bien el señalamiento, depende de un montón de gente, pero también depende, y en eso nosotros estamos trabajando, de los abogados y de la formación de los abogados y de cómo enseñamos las facultades de derecho, el derecho. Así que nosotros haciéndonos cargo de lo que nos toca en las facultades de Derecho, estamos trabajando fuertemente y en nuestra facultad, estamos trabajando fuertemente sobre las cuestiones éticas de la abogacía, por ejemplo, sobre la necesidad de hacer que nuestros estudiantes practiquen el ejercicio de la profesión antes de salir de las facultades. Las carreras de Derecho se caracterizaban por una fuerte formación teórica y muy poca práctica, muy poca o casi nula enseñanza de la ética. Nosotros estamos poniendo el acento en eso y haciendo enfrentar a los alumnos con cuestiones éticas relevantes, conflictos éticos entre los posibles contendientes en un juicio, abogados con los jueces. Todos tenemos que repensar nuestro rol y de qué manera contribuimos desde las instituciones a fortalecer la justicia. Nosotros lo estamos haciendo desde la Facultad de Derecho y lo último que le cuento, que me causó anoche una gran alegría en una materia nueva que vamos a enseñar para el primer año,
los profesores preparando los materiales. Anoche pasaron un contrato para que los alumnos celebren, para enseñarles a los alumnos de primer año a empezar a redactar contratos, y pasaron un modelo de contrato pedagógico. Esto, que es una originalidad, me pareció a mí una hermosura del trabajo que estamos haciendo. La materia se llama Interpretación y Escritura de Textos Jurídicos Básicos, y esa materia la estoy dirigiendo yo, la estamos armando para enfrentar a los ingresantes con problemas jurídicos de la práctica en cuanto ingresan, y enseñarles a escribir y a interpretar textos jurídicos básicos. Y en ese marco se pensó, una de las comisiones pensó un contrato pedagógico entre los alumnos y los profesores de la misma materia, comprometiéndonos los profesores a todo aquello que tenemos obligaciones respecto de los alumnos en esta materia, y los alumnos asumiendo ese compromiso y el compromiso de estudiar. Esto me parece que como una mirada, como presentarles a aquellos que van a enseñar derecho, que van a estudiar derecho y que quieren ejercer el derecho, enseñarles el primer día cuáles son las obligaciones en un contrato pedagógico, por ejemplo, es empezar de una gran manera mostrando qué es y cómo nos tenemos que responsabilizar frente al derecho todos. Y Gabriel, dentro de su área de la Subsecretaría de Investigación, cuando llegan los estudiantes, ¿cuál es el perfil que tienen, qué mirada tienen ellos de la propia justicia? Bueno, hay una visión, si se quiere, que destacaba la decana, de que siempre ha sido muy teórico y muy formalista la visión de que se tiene del derecho y por ende de la justicia. Se piensa muchas veces que la justicia es alejada, es un ritual, es algo que está muy, muy lejos de la ciudadanía, esta cosa de que la justicia o las leyes no son para la ciudadanía, ¿no? Y eso está relacionado a una forma de ver al derecho que se ha preocupado mucho de lo técnico, de lo duro, de lo alejado de la sensibilidad social, diríamos. Nosotros justamente con estas perspectivas que tenemos de transversalizar los derechos humanos, de promover una visión del derecho encastrado en la realidad social, lo que tratamos es de revertir esos años o esas décadas de enseñanza del derecho que han sido muy útiles para otro momento de la Argentina, pero ahora hay que repensarla. Y justamente desde la Secretaría de Investigación lo que hacemos es promover que el estudiante pueda ver el derecho insertado en la sociedad y pueda detectar, diríamos, la necesidad de no tan solo de la forma, sino también del contenido, ¿no? Cuando le preguntaba acerca de cuál es el perfil que tiene el estudiante, el que se inicia en la carrera, si lo toma como una salida laboral, como un desafío personal, a veces la exigencia familiar, porque también esto se puede notar en el tema de la repitencia, ¿no? ¿Qué tiempo lleva la carrera de abogado y si hay muchos repitentes? La carrera de abogado lleva formalmente 6 años. Nosotros tenemos, estadísticas en los últimos años se ha reducido el tiempo de cursado. Sí. Estábamos en una media de 8 años o 9 años, yo creo que estamos debajo de eso. De cualquier manera, los estudios universitarios deberían ser lo más cortos posibles para reservar para el posgrado la instancia de la especialización, y eso es lo que estamos tratando de hacer en la Facultad de Derecho, a pesar de que no hemos podido reducir en años en este nuevo plan. Sí hemos reducido el número de materias para que la enseñanza del derecho no sea tan fragmentada, sino sea una enseñanza en este sentido, atravesada por principios, atravesada por los derechos humanos, atravesada por contenidos generales y a su vez atravesada por la práctica y por la ética. Lo último, Adela, en lo personal, cuando se habla de la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, con la vacante del doctor Huane, ¿qué expectativa hay de la mujer? Y en este caso, incluso si no me equivoco, y pido disculpas, habló Ángel Suárez, dio el apellido Seguí, y ponía en duda si la camarista Malvina o la decana Adela. Me imagino que el sueño puede ser integrar la Corte Suprema de Justicia. Eso lo puede tener cualquier abogado.
pero hoy está ocupando un cargo institucional dentro de la facultad. No le digo que me diga su perfil, pero sí, ¿cuál sería el perfil de quién vaya a ocupar esta vacante y si es mujer? Bueno, a ver, a mí me encantaría que fuera una mujer quien ocupara la vacante. Yo pensé que iba a decir, me encantaría que sea yo. Me encantaría que fuera una mujer, me encantaría que fuera una mujer. Ser mencionada para ocupar la Corte Suprema de Justicia, por supuesto que es un honor, y también que sea mencionada mi hermana para ocupar la Corte Suprema. Nosotros somos hermanas gemelas, hemos hecho la misma carrera, y yo le voy a contar una anécdota personal que es algo muy poco frecuente. Mi hermana y yo cursamos la carrera en el mismo tiempo y nunca tuvimos el mismo promedio. Solo en una oportunidad tuvimos exactamente el mismo promedio con centésimos. Cuando tuvieron que dar los premios en la Facultad de Derecho, los premios abanderado y escolta, en ese año la Facultad de Derecho tuvo 3 escoltas, porque mi hermana y yo ocupábamos el mismo lugar. Nos llegó una carta a mis padres en Concepción, durante el fin de año, durante las vacaciones, anunciándoles que debían concurrir a un acto en que a sus 2 hijas gemelas las hacían escoltas de la Facultad de Derecho con el mismo promedio con centésimos. Nunca antes y nunca después tuvimos el mismo promedio, solo en ese momento. Yo siempre pensé que mis padres eran unos privilegiados de tener 2 hijas, de tener la oportunidad. Ellos habían sido padres grandes. ¿Les costó estudiar, costaba estudiar en ese tiempo? Sí, por supuesto. Costaba estudiar por muchas razones, porque nosotros éramos del interior, porque nuestros padres no tenían mucho dinero. Mi madre era docente, mi padre era comerciante y vendía seguros. Mi madre enseñaba ciencias de la educación y enseñaba en varias escuelas en el sur de la provincia. Y bueno, nosotros éramos gente de clase media normal, pero nos costó bastante estudiar esos años, a mis padres en lo económico y a nosotros la lejanía de ellos, porque éramos 2 hijas muy apegadas, así que los primeros años fueron costosos para todos en el alejamiento familiar, es como que fue un primer exilio, digamos, y después vinieron otros, porque también trabajamos afuera. Y ahora que ocurrió esto, yo lo único que digo, Omar, es qué contentos estarán mis viejos en el cielo, de que seamos mencionadas las 2, nada más que eso. Ya está. Le voy a sacar un título. Yo sé que la emoción me va a hacer que le saque un título. ¿Desea ser vocal? Fuerte lo que me acaba de preguntar. Yo no me lo he planteado así. Es algo como muy grande y muy importante en la vida de alguien, llegar a un lugar de tanto prestigio. Yo ni me lo planteé para mí, Omar. Mire que si se da que sea Malvina, van a tener que tirar la monedita. De pronto yo no voy a tirar la monedita porque... Que por suerte le corresponde esa elección ¿a ella? Al gobernador de la provincia, Omar. Por suerte le corresponde a otros, no a nosotros, de ninguna manera. Pero el sueño está. La verdad si que no lo tuve sueño, como tampoco. un sueño. La verdad que nunca lo tuve como un sueño. Cuando empezó a sonar esto, que fue en estos últimos días, me parecía maravilloso la idea de que se mencionaba a mi hermana, y cuando se me empezó a mencionar a mí, por supuesto que me sentí honrada. Y con mi hermana siempre hemos sido muy buenas hermanas, así que nos alegra esa mención, nos alegra esa mención. El cargo es para uno. No estamos pensando en eso, Mar. Bien. Nos alegra esa mención, nada más. En las próximas visitas vamos a hablar de otro rol que debe tener la justicia, y si la justicia debe tener participación o no en mejorar la calidad de vida institucional, para hablar también de la República local con el funcionamiento de la justicia, y qué rol puede tener la justicia en mejorar el sistema electoral para que no haya esa apatía, esa desconfianza que también existe hacia la justicia y el sistema que tenemos para elegir en la provincia de Tucumán, tantas veces cuestionado desde el punto de vista judicial. Una constitución incluso que ha tenido varios reveses judiciales. Y el último título.
¿Se debe modificar o no la Constitución provincial, como está hoy con tantos reveses? Mire, si usted piensa que yo voy a ser algún día o puedo aspirar a la Corte Suprema de Justicia, sería prejuzgamiento. No, de que necesitamos tener una... No, pero que si si es o no necesaria modificar algunas cuestiones. Ahora ya no me puedo pronunciar, Román. Entonces debe ser que está ahí ternada. Adela, muchas gracias. De nada. Le hice un poco familiar y sacamos algunos títulos. Gabriel Pereira, ha sido un gusto conocerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Epa!